Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Argenis Benzán y es un gusto para mí saludarlos. Con los recientes acontecimientos y la polémica que ha levantado la tauromaquia en México, el día de hoy nos dimos a la tarea de conseguir una entrevista con Carla Cuevas, la Maja de México, para que nos lleve por todo el mundo de la crianza de los toros de Lidia. Acompáñame a ver cómo es la crianza y cómo llegan hasta la Plaza de Toros México. Bienvenidos a la ganadería El Saus. Cultura, tradiciones y 500 años de esfuerzo por mantener la sangre de una especie, el toro de Lidia. El uro era un animal que medía mucho más de 2 metros. Era un animal... Es parecido a un bisonte, como descendiente de un bisonte. No hay ningún animal parecido ahorita. Es como el toro de Lidia, pero más alto, como de 2 metros. Era un animal muy feroz, con unos colmillos grandes. Una cornamenta que daba casi 2 vueltas. Wow. Bueno, esta es una especie que ya está extinta. El toro de Lidia, como todos los animales, tiene su carácter propio entre los bovinos. Hoy en día existe porque los ganaderos trabajan muchísimo para poder mantener esta línea de sangre, que tenga esta bravura, que tenga este carácter, que tenga esta nobleza. Un toro de Lidia es muy costoso de mantener. Un toro de Lidia, para poder medir su carácter, necesitas hacerle pruebas. Bueno, Carla, y entrando en materia, bueno, primero gracias por recibirme, pero quiero que me cuentes un poco, con toda esta polémica desatada, ¿están prohibidos los toros en México? No, no están todavía prohibidos. Sí se lanzó una ley, pero no está todavía aceptada. Esto es temporal, está encerrada la plaza, pero esto es temporal. ¿Qué te parece si vamos a conocer al famoso toro de Lidia, a ver la ganadería de la hacienda y también me cuentas un poco de la historia de este bellísimo lugar lleno de naturaleza y ecología? Por supuesto. Vamos. Te tengo una pregunta muy importante. ¿Qué repercusión tendría la cancelación de los toros en México? Bueno, repercusiones serían muchísimas. A mí me encanta hablar este tema de los toros de Lidia, cómo se crían, cómo se desarrollan hasta llegar a una corrida de toros, pero son pocas las ocasiones que se tienen. Creo que lo más importante es empezar con un resumen. ¿En qué consiste una corrida de toros? ¿De qué trata una corrida de toros? Bueno, un toro de Lidia es preparado para ser semental, ya que es un tipo de carácter en un bovino que no es fácil de encontrar. Por tanto, los ganaderos trabajan muchísimo para mantener este tipo de sangre. Para poder saber si este animal tiene este carácter y tiene esta sangre que se busca para hacer un semental, se necesitan hacer 2 pruebas, suerte de varas y suerte de banderillas. Estas pruebas se presentan en la plaza. El toro va a la plaza buscando una oportunidad para salvar su vida y convertirse en un semental. El toro no va a recibir tortura, el toro no va a ninguna otra cosa más que a buscar una oportunidad para salvar su vida y convertirse en un semental. No hay otra manera para hacerle estas pruebas al toro, debido a su tamaño, debido a su bravura, debido a su cornamenta, que son realmente un arma. No hay otra manera de hacerle estas pruebas más que estas que se le hacen en la plaza. Es bastante interesante todo lo que me cuentas del toro, pero quiero saber cómo afectaría a todas las personas involucradas detrás de la crianza del toro, al ganadero, al campesino, a todas las personas que están involucradas. ¿Cuántas personas quedarían sin trabajo y cómo sería la repercusión a nivel económico para los ganaderos de México? Esa es una de las preguntas más interesantes y más importantes. En primer lugar, es que le quitan la oportunidad a un toro de Lidia para salvar su vida. Y es el único animal que tiene esta oportunidad. En segundo lugar, toda la derrama económica que se pierde. Y con esto estoy hablando de los empleos que genera de manera directa e indirecta, tanto como turismo, ya que gente de todos los países del mundo viaja a México para ver las temporadas grandes, ya que en México es uno de los países en donde más plazas tenemos, es uno de los lugares en donde los mejores toreros del mundo están. Y bueno, no nada más eso, sino los empleos de manera directa e indirecta. No nada más son los toreros, los picadores, los empresarios. Hay mucho más detrás, como la parte más vulnerable de México, que es el campo. México no es un país productor de armas como Rusia o de grandes shows como Estados Unidos.
México vive del campo, las zonas rurales viven del campo, del toro de Lidia, de todo lo que se desarrolla alrededor de esta fiesta. Sastres, plomería, albañilería, electricidad, turismo, toda la gente alrededor, caporales, empresarios, gente de la televisión, zapatería y un sinfín de empleos más que surgen de esta práctica de la tauromaquia. Y hablemos también de la ecología, porque se afecta a la ecología, empezando porque se extinguiría la especie del toro de Lidia. Y no solo eso, sino todas las otras especies animales que conviven con él en las ganaderías, las cuales son grandes extensiones de tierra en donde conviven estos animales. Es muy importante decir que el toro de Lidia va a una plaza de toros a ganar un indulto por una oportunidad para salvar su vida. Si quitan las corridas, perderá esta oportunidad. En lugar de ahorrarle sufrimiento o en lugar de tener algo bueno para él, le están quitando esta oportunidad, ya que de todas maneras, al ser un animal de consumo humano, morirá y tendrá un peor sufrimiento que el que tendría en una plaza de toros. Ha sido muy interesante todo lo que me has venido platicando de cómo afectaría a todo el sector de ganaderos, de trabajadores que están detrás de la industria. Y ahora tenemos a un invitado más. Cuéntame un poco quién es. Claro que sí, no es cualquier invitado. Resulta que la Hacienda El Sao se divide en 3 ganaderías: Maravillas, Acapangueo y Ernesto Cuevas. Y ahora estamos con Jorge Cuevas Cabrales, quien es uno de los ganaderos de Acapangueo. Jorge, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, bienvenidos. Qué gusto que nos recibas por acá. No, nada que agradecer, bienvenidos y me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Jorge, les estaba platicando yo que para la crianza del toro de Lidia se necesitan grandes extensiones de tierra, veterinarios, ejercitar a los animales. Platícanos un poco más de esto. Bien, una ganadería de toros bravos, por lo general necesita grandes extensiones de tierra, muchas extensiones de tierra. Estamos hablando arriba de 150 hectáreas a 500 hectáreas. Hay ganaderías que tienen hasta más hectáreas. En esas hectáreas se encuentran las puntas de vacas, que consisten en 40 vacas con un semental. Ellos viven en total libertad, nadie los molesta para nada y ahí viven plácidamente durante mucho tiempo. ¿Qué importancia tiene para un ganadero el que un toro haga un buen papel en la plaza? Bueno, para un ganadero tiene la mayor importancia porque estamos jugando con el prestigio de la familia. Son ganaderías, la mayoría de las ganaderías vienen de generación en generación. En el caso de Carla y mío somos la 5ª generación, donde nos jugamos nuestro prestigio, nos jugamos nuestro honor. El que llegue a la plaza de toros y logre un indulto para nosotros es lo más importante porque regresa a casa con una selección de vacas especiales para seguir siendo semental y seguir cuidando la línea de este ganado. Hablemos del trapío del animal, porque seguramente muchas veces han escuchado la palabra trapío. Para que un animal tenga trapío, que es la personalidad con la que llega a la plaza, los ganaderos tenemos que esforzarnos mucho en su alimentación. Una alimentación adecuada le va a dar la estatura, el peso, el pelaje, el cuidado de su cornamenta y la agilidad. Es muy importante que el toro tenga grandes extensiones de tierra para que tenga agilidad. Es un animal que depende muchísimo de su entrenamiento para que pueda ser ágil y pueda lograr su indulto. Y hablemos del temple, porque seguramente han escuchado muchas veces la palabra temple y no comprenden qué es esto. Bueno, temple es mantener la misma serenidad aún teniendo distintas emociones. La emoción del miedo, la emoción del pánico, la emoción del enojo. El torero debe mantener ese temple. Para tener temple se necesita valor, que también es un valor. ¿Pueden ustedes imaginar la adrenalina que siente un torero al estar frente a un animal? Y mucho más, al matarlo para poder llevar el plato de comida a nuestra mesa. Definitivamente, la labor del torero es el trabajo más digno que hay. Una vez que los ganaderos y los empresarios han elegido a los mejores toros y que tienen las características para hacer un semental, pasan por el embarcadero, en donde pasan por una báscula y los pesan. Un toro de Lidia no puede llegar a una plaza de toros con una edad menor de 5 años y un peso de 480 a 500 kilos. ¿Pueden imaginar el tamaño de estos animales? Amigos de Valores, para mí es muy importante que ustedes conozcan que cuando se cría a un toro de Lidia se le da el mejor alimento, únicamente orgánico, no hormonas, no clenbuterol, pues esto dañaría muchísimo su agilidad, dañaría su vista, dañaría su cornamenta, así que tiene que tener la mejor alimentación. Como ustedes pueden ver,
Ahí están todas las pacas de zacate, de avena, de todo lo que come el toro de lidia. Pero no es nada más ir y echarle así la paca. Estas pacas tienen que pasar por un molino, que son molinos especiales que pican la comida para que el toro de lidia tenga una digestión idónea. Es muy importante la digestión del toro de lidia. Miguel se encarga de hacer esto todos los días para alimentar a los toros de lidia, que es ponerla en el molino, en donde se tritura y pasa al otro lado para llenar una bóveda. Una vez que las pacas de zacate y avena han sido trituradas en los molinos de manera correcta para la fácil digestión del animal, se llevan en bultos para que la puedan comer. ¿Usted disfruta el paseo? Claro, siempre. Todos los días lo que vieron del zacate, el molino y traerles los costales se hace diariamente. Amigos de Valores, esta labor que ustedes ven de las pacas al molino y triturarlo para la fácil digestión, de ahí ponerlo en bultos y traerlo para que se alimenten los toros, los becerros o las vacas. Hablar de tauromaquia no es nada más toros, toreros y empresarios y ganaderos. Hablar de tauromaquia se extiende a muchísimas ramas más, como el arte, la música, la escultura, la pintura. ¿Quién no ha disfrutado de un buen Botero? ¿O de un Salvador Dalí? ¿O las obras de Pablo Picasso y hasta el mismísimo Francisco de Goya? Amigas y amigos, espero que esta cápsula informativa haya sido de vital importancia como lo fue para mí el día de hoy. Una persona que no estaba yo entendido en el tema de los toros y de la tauromaquia, que hoy pude conocer más sobre este mundo, saber cómo es la crianza del toro de lidia, que es una especie, un animal que es criado, que dura más de 5 años. Hay muchísimas especies que son criadas para el consumo humano. ¿Y qué pasaría? Es la pregunta que yo te hago. Si fueran canceladas las corridas de toros en México, ¿acabarían estos animales y esta especie, como muchas otras, en un rastro? ¿Por qué satanizar algo que no conocemos? Esta cápsula informativa es para que ustedes aprendan, así como yo, y conozcamos un poco más del mundo de los toros. Todas las familias que dependen de ello. ¿Cuántas familias mexicanas quedarían sin trabajo? La historia de Miguel es una de las historias que todos ustedes deben de conocer. Una persona que después de 26 años trabajando en el campo y criando toros de lidia, que son animales que son criados como ustedes vieron en la cápsula de hoy, libres, con buena alimentación. ¿Qué pasaría con esta familia? ¿Qué pasaría con la especie de los toros de lidia? Una especie que pertenece a un ecosistema. Les hago esa pregunta. A veces hay que conocer un poco más del tema antes de vertir una opinión. Muchísimas gracias a Carla y Jorge Cuevas por abrirnos las puertas de la Hacienda del Sauce. Yo soy Argenis Benzán. Nos vemos en la próxima edición.